Shingeki no Kyojin es una obra que disfruto mucho. Adoro la manera en que Hajime Isayama ha narrado su historia y la forma en que ha construido y cimentado su narrativa. Personalmente respeto mucho el detallismo y lo bien encajada que está su historia, así que un día navegando por internet, precisamente por Twitter, me encontré con un hilo que exponía ciertos detalles y analizaba muchas de las críticas que ha recibido el arco de Marley. Críticas principalmente basadas en la forma en que este arco retrata sus hechos, es decir, las grandes similitudes que hay entre el Holocausto y el conflicto entre Eldia y Marley. De ahí nace la idea de este video. En esta ocasión vamos a analizar si Hajime Isayama a través de su obra intenta difundir ideas antisemitas. Así que sean bienvenidos, hoy vamos a hablar del arco de Marley, así que vamos con el video. El arco de Marley, si no es uno, es el mayor cambio en la historia de Shingeki no Kyojin. No solo cambia la forma en que se interpreta la historia, sino también se abre un mundo de posibilidades. Unas que si lo viéramos desde el punto de inicio de la historia seguramente no se nos habrían pasado por la mente. Sin embargo, es un arco que ha recibido numerosas críticas, debido al contexto de la situación, que si es una propaganda nazi, que si su autor es fascista, que si los personajes visten como los nazis, que si Eldia y Marley son una representación de los judíos y los nazis. Y aunque muchas de estas afirmaciones puedan tener algo de sentido, ninguna realmente ha ofrecido argumentos de peso para abrir a debate el tema, así que deberíamos partir por el comienzo. El holocausto nazi es uno de los momentos más turbios que se ha presenciado en el último siglo. Sin embargo, si queremos hablar de qué originó este conflicto, debemos remontarnos a mucho tiempo atrás, no solo años, sino siglos, al origen de la violencia en contra del pueblo judío. Esta se da a partir de la existencia de cierto judío, Jesús de Nazaret, quien históricamente se convertiría en un símbolo para el cristianismo. La cuestión es que durante este periodo de tiempo el cristianismo comenzó a surgir y a tomar fuerza, y muchos misioneros comenzaron a difundir sus ideas en las sinagogas, con lo que muchos judíos ortodoxos no estaban muy de acuerdo, lo que generó bastantes conflictos. Esto no solo se reduce a aspectos religiosos, sino también a aspectos económicos y diferencias culturales, lo que llevó al emperador Claudio a tomar medidas sobre el asunto, impidiéndoles reunirse y finalmente expulsándoles de Roma. Tengamos en cuenta que para este momento el cristianismo y los judíos no estaban realmente tan separados. Muchos de los escritos que datan estos eventos son bastante confusos e incluso hoy en día no están muy claros, y las hipótesis y teorías que se manejan acerca del tema tampoco llegan a un argumento convincente acerca de esta decisión. Lo que sí es cierto es que fueron expulsados, y esto solo sería el comienzo de un calvario para mucha de la gente que pertenecía a este pueblo o seguía estas ideas. También hay que tener claro que no fue la primera vez que este pueblo salió expulsado de una zona, pero sí una de las más significativas, ya que desde este punto la persecución hacia el pueblo judío pasó a ser religiosa y más con el ascenso del cristianismo, esto teniendo en cuenta que muchos cristianos consideraban que los judíos eran culpables de la muerte de Jesús. Desde este punto comenzó una persecución hacia este pueblo y en muchos de los casos se les culpaba por la mayoría de problemas de la sociedad, llegando al punto incluso de culparles por cosas como la peste negra. Son muchos los registros que datan sobre las crueles masacres de judíos y sobre muchas de las cosas que se les arrebataron. Incluso se les negó el derecho a cultivar la tierra, eran expulsados de cada lugar al que iban por diversos motivos. Sin poder dedicarse a cosas como la agricultura, muchos de estos se dedicaron a ser mercaderes o al manejo del dinero. Por esta razón, debido a los negocios que estos tenían, muchos judíos acumularon una enorme riqueza con el paso de los años, cosa que tampoco parecía agradarle a mucha gente. Son un pueblo que no pudo establecerse, que no pudo aflorar en casi ningún lugar, sumado a que culturalmente se cerraban a los demás pueblos, haciendo que incluso sus costumbres perduraran hasta hoy en día. Teniendo en cuenta eso, en muchos de los países de Europa no se les tenía precisamente en alta estima, pero llegados a finales del siglo XIX la forma en que se veía a los judíos cambia, debido a la publicación de ciertas teorías sobre la supuesta inferioridad de esta gente. Teorías que más de uno usó como pretexto para justificar el odio hacia estas personas. Tanto así que pasó de ser algo religioso a ser usado con fines políticos, más concretamente en Alemania, donde incluso muchas campañas usando esta idea de que los judíos querían dominar el mundo a través de la economía y que eran seres inferiores, impulsaron a muchos al poder. Sin embargo, no toda la población estaba de acuerdo. Todo esto hasta un fatídico evento, conocido como la Noche de los Cristales Rotos. Esta fecha es recordada como el inicio del horror que sería el Holocausto. Teniendo en cuenta estos eventos, podría decirse que la Alemania nazi fue la principal culpable de toda esta barbarie, y si bien esto es parte de lo que creemos es la verdad, realmente no fueron los únicos que aprobaron e hicieron uso de estas ideas. Realmente Alemania tenía bastantes aliados. Sumado a eso también tenemos que en la época muchos países buscaban la expansión, tanto en recursos como en economía e incluso materias primas. Recordemos que las industrias estaban ocupando un papel importante en el crecimiento de muchas naciones. Por eso muchos se unieron a estas ideas, ya no solo basados en la idea de una raza superior, sino en la búsqueda de poder. También otra cosa que hay que resaltar es que a pesar de que los judíos fueron el grupo más perseguido, no fueron los únicos que fueron víctimas de este suceso. Tanto civiles como otros grupos étnicos e incluso homosexuales fueron perseguidos. Fue básicamente una cacería de brujas moderna. Realmente a este punto es difícil calcular qué hubiera pasado realmente si estas ideas se hubieran alzado con la victoria. Ahora hablemos un poco de Shingeki no Kyojin.
Shingeki no Kyojin es una obra que se ha vuelto algo así como un estándar de la industria. Si bien muchas de las ideas que esta tiene no son nuevas o algo fuera de lo común, cabe resaltar que ha sido una obra que ha evolucionado progresivamente. Llegados al punto actual en el que estamos, se está desarrollando uno de los conflictos más interesantes, con una enorme mezcla de perspectivas y elementos. Claramente este arco está influenciado por los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Creo que para nadie eso es un secreto, lo cual le ha traído numerosas críticas. Sin embargo, para hablar de ello considero que es necesario analizar desde qué puntos la obra se aproxima a estos temas. El conflicto entre Eldia y Marley se remonta muchos años atrás en la historia, y se relaciona muchísimo al origen de ambos pueblos. Juntos, como pueblos rivales, estaban bastante parejos, realmente no había mucha diferencia entre unos y otros a nivel de poder, simplemente eran dos aldeas pequeñas en guerra. Pero todo cambiaría cuando Eldia se hace con el poder de los titanes, un poder que le permitió alzarse sobre los demás pueblos. Un poder que les permitió florecer como sociedad, les permitió cultivar la tierra, construir puentes y expandirse como un imperio. Sin embargo, esta es solo una de las caras de la moneda. Si bien los eldianos usaron este poder para hacer cosas buenas, también lo usaron como un arma contra otros pueblos y en contra de sí mismos. Algo que Isayama deja en claro con esta parte de la historia es que el poder por sí solo no tiene una moral, no es bueno ni malo, sino hay una intención detrás, una intención humana. Ah, perfecto. Sí, excelente. Con el crecimiento de su pueblo nacieron clanes y familias, cada una de estas usaba el poder de los titanes a su beneficio, lo que como es natural les traía conflictos entre ellos mismos. Aunque esta parte de la historia realmente no está muy clara. Pensándolo bien, hasta sería interesante que nos contaran en un spin-off toda esta parte de la historia de forma más detallada. Pero bueno, durante el desarrollo de estos eventos, el rey del Imperio Eldiano 145, Karl Fritz, al heredar el poder del titán fundador y heredar sus memorias, ve la masacre y todo lo que el Imperio Eldiano hizo con Marley. De esta manera termina aliándose con la única familia neutral, los Tibur, con quienes crea un plan para acabar con toda esta barbarie, el conocido plan de renuncia a la batalla. No se sabe exactamente qué sucedió durante estos eventos, pero lo que sí queda claro es que el rey y algunos de sus súbditos abandonan lo que eran los antiguos territorios de Eldia para sentarse en la isla Paradis, y allí construyen las tres murallas, mientras que Marley se hizo con el poder de los demás titanes cambiantes, a excepción del titán de ataque, ocupando así los territorios de la antigua Eldia. Básicamente, por lo que nos da a entender la obra, el rey le otorgó todo el poder a Marley. Es muy curioso porque los motivos del rey son bastante entendibles. La guerra y la masacre causada por el poder de los titanes, justo como lo vemos en la serie, es capaz de reducir pueblos a cenizas. Ahora, poniéndonos en la posición de Marley, es lógico que iban a ser los más afectados. Al final el rey solo sintió vergüenza por lo que su gente hizo durante años, de cómo el poder en las manos equivocadas es capaz de causar tanto horror y desolación. Es así que el rey no abandona sus tierras para huir, sino lo hace por voluntad propia. Sin embargo, la historia que se le cuenta a Marley es un poco diferente. La historia que se le cuenta a los eldianos que se quedaron en Marley es que él lo hizo por cobardía, y que todo lo que Marley es fue logrado por un supuesto héroe llamado Helos, que derrotó a aquellos demonios, y que trajo prosperidad a la nación. Así la historia difiere bastante de lo que se supone es la verdad. Sin embargo, cabe resaltar que al igual que en muchos casos de la realidad, la historia jugó un papel importante en cómo la gente se percibía a sí misma y a los otros pueblos. A raíz de esto, el conflicto toma otra profundidad. Ya no se reduce a buenos o a malos, sino a seres humanos, personas que se ven obligadas a hacer actos horribles, a raíz de la verdad que creen sobre el mundo. Así, un pequeño Reiner decide convertirse en un guerrero para que su madre y su padre puedan vivir finalmente. Sin embargo, al confrontar a su padre se da cuenta de la realidad. Desde su perspectiva, no son más que unos demonios. Es así que el pequeño Reiner decide ser aquel que acabe con esos demonios. Un héroe que expíe esos pecados que sus antepasados cometieron. Sin embargo, otra vez la realidad se estampa en su cara. Esos que para él eran demonios no eran más que seres humanos, que al igual que él se apegaban a una creencia para darle sentido a sus acciones. Lo mismo que vemos en Eren, nuestro protagonista, que al viajar a más allá del mar, donde pensaba que solo habían enemigos, se encuentra con una situación bastante similar a Reiner. El mundo no estaba plagado de enemigos como él creía, al igual que donde había vivido toda su vida, había buenas y malas personas. De hecho, todo esto lo vemos muy bien reflejado en su encuentro. Al final no son tan diferentes, solo les quedó la opción de luchar, de ir más allá, porque el mundo es cruel. Esto me hace preguntarme algo realmente curioso. ¿Realmente la historia que se nos ha contado en la realidad es verdad? Lo dejo a consideración de cada uno. Si bien todo el conflicto entre Eldia y Marley no lo vemos en la serie, sí que nos podemos hacer a la idea de cómo estos eventos construyeron la historia que nos llevó hasta este punto. Al final son solo versiones, que muchos se cuentan para justificar lo que estaba por venir.
Bueno, llegados a este punto sí que podemos notar bastantes diferencias entre la obra de Isayama y la historia de la realidad. Hajime Isayama usa este parentesco para contarnos una historia sobre libertad, sin bandos o realmente malos en la misma. E incluso a este punto del manga, los motivos y las razones de Eren como protagonistas se pueden entender, obviamente sin llegar a compartir sus acciones o métodos. No olvidemos que esta es una serie de ficción, que la realidad llega a ser mucho más compleja. Sin embargo, incluso llegados a este punto, la narrativa no le da la razón a ninguno. No lo muestra como algo positivo, en la mayor parte de las ocasiones mostrando el dolor y las consecuencias de sus actos. Esta obra hace uso y referencia a muchas de las cosas que dominaron en la época del Holocausto, tales como la información manipulada, para factores políticos, o cosas como antagonizar al bando contrario, algo que incluso hoy en día se sigue usando en predicamentos políticos. De hecho, esto tuvo más repercusión en la realidad, debido a que las tecnologías de la información eran más limitadas en la época. Me refiero a la radio y su importancia. De hecho, se usó como propaganda nacionalista hasta el punto que incluso en Alemania era ilegal escuchar emisoras extranjeras. Al final, la historia de Hajime Isayama realmente no se decide por una postura al respecto. De hecho, en todo momento se cuestiona realmente las decisiones de los personajes, el origen de la violencia y si realmente la diferencia entre culturas y razas realmente importa. Si realmente el sacrificio de todas estas vidas valen la pena para alcanzar aquello que deseamos. Creo que uno de los argumentos que menos se ha utilizado al respecto es esta idea de la superioridad de la raza, una idea que se usó como fundamento para la ideología nazi. Era una idea que se basaba en que la raza humana superior era la aria. De hecho, es algo muy curioso debido a que no había diferencias tan sustanciales con los judíos, con lo que al final terminaron justificándolo con que las ideas de los judíos podían perjudicar a los alemanes. Y esto es algo que realmente no vemos reflejado en la historia de Shingeki no Kyojin, o por lo menos no de esa manera. Más bien la idea que prima es la idea del miedo a los titanes y a aquellos que se pueden convertir en uno. En lo que respecta a mi opinión, sinceramente no considero que Isayama enaltezca un hecho tan deleznable como el Holocausto. Más bien lo usa como una herramienta para contarnos historia y para que empaticemos con sus personajes y sus duras situaciones. Tanto la vida de los guerreros eldianos en Marley, que se ven obligados a hacer sacrificios para lograr que sus familias tengan una vida medianamente digna, como los eldianos de Paradis, que la única opción que les queda es luchar por aquello que consideran verdadero. Sin embargo, al releer la obra de nuevo me di cuenta de un par de detalles que creo que hacen más fácil el entendimiento de la misma. En muchos de los apartados de la historia se hace referencia hacia el pasado nos define o nos da motivos para nuestras acciones, o si más bien este se puede usar para no cometer los mismos errores que han condenado a miles de inocentes en el pasado. Sinceramente considero que esta es una de las ideas que Isayama más aplica a su obra, el hablarnos de que siempre que haya opciones hay que intentarlo. Con esto hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado el video. Si me pueden ayudar con su suscripción de verdad les agradecería infinitamente, y a los nuevos suscriptores solo les puedo decir que muchísimas gracias por todo su apoyo. Ya saben que en pantalla estarán apareciendo las personas que han apoyado este pequeño proyecto y los nuevos que se van sumando. Antes de terminar, solo me queda por decir que la obra de Isayama nos invita a reflexionar sobre algunas de las ideas que cimentan nuestra realidad. Perfectamente puedo estar equivocado en este video, así que cuéntenme su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo video. Adiós.